del sentido común no siempre es igual que la lógica del derecho en este sentido. Entonces a uno como que le hace extraño algunas cosas ahí. Por ejemplo, la lógica del contrato. Uno cree que si no puse platica y no entregué y eso, no hay contrato. Entonces vamos a ver que eso no es tan así. Listo. Entonces ya denme un segundo acá, estoy compartiendo la presentación y arrancamos. Ok. Bueno, yo les envié la presentación también, ¿cierto? ¿La recibieron? ¿La pudieron descargar? ¿Sí? Ok. Listo. Em, y les sugerí las lecturas que deberían ir adelantando, pues ¿qué? Para que nos vaya quedando más claro el tema. Lo que pasa es que las lecturas solo enseñan de memoria. Acá lo que tratamos es tratar de acercarlo a situaciones mucho más reales en ese evento. Eh, ¿Qué tenemos en este caso entonces? Ya vimos el elemento subjetivo, ya hablamos del acreedor, del deudor, ya hablamos del elemento objetivo, que es toda esta clasificación de las obligaciones. Eh, y pues ahora nos queda hablar del elemento jurídico, el vínculo. Y yo les decía que el elemento jurídico, el vínculo, está ligado a lo que son las fuentes de las obligaciones, en ese caso. Y pues nos vamos a dedicar ahora a hablar de las fuentes de las obligaciones y eso nos va a consumir casi, yo creo que casi 2 meses, hablar de las fuentes de las obligaciones. La que más nos va a demorar es el contrato. Hoy vamos a sacar o vamos a ceñirnos a una fuente que es la ley. A esa nos vamos a ceñir hoy. Sin embargo, voy a hacer un pequeño barrido por todas para que estemos como ubicados en el tema, en ese evento. Ok. Em, Perdón, en el próximo cuestionario que les envío, les digo qué lecturas pueden ir adelantando para la próxima clase. Les ruego, porque no tengo forma de cómo evaluarles eso por la virtualidad. Si estuviéramos en presencialidad, los tendría azotados haciéndoles control de lectura. Eh, pero les ruego que lean esas lecturas, que son cortas, además de que busquen unas lecturas fáciles de trabajar, porque eso les ayuda a ustedes a tener una preparación previa a la clase. Entonces, fuentes de las obligaciones, cuando hablamos de fuentes de las obligaciones, nos estamos refiriendo a de dónde legítimamente nace ese vínculo jurídico. Porque recuerden que si no hay vínculo jurídico, o ese vínculo no proviene de una fuente legítima, no hay obligación. Hay un deber, puede ser, o un deber moral, pero no hay obligación. Entonces, en ese sentido, las fuentes de las obligaciones eh, a lo largo del tiempo han venido siendo trabajadas, vienen incluso siendo trabajadas desde el derecho romano, y hoy en día también se discute frente a ellas. Yo les mandé una lectura donde es una lectura antigua, pero es una lectura que es antigua de un argentino y ya él critica la forma de las fuentes de las obligaciones. ¿Qué es lo que se critica propiamente? Lo que se critica es como la clasificación en sí, los nombres, por ejemplo, y que se repartan en tantos números, porque lo que critican es que deberían ser menos o deberían agruparse en menos obligaciones y llamarse de una forma diferente. Es una discusión más académica realmente, pero ¿por qué razón? Hay quienes señalan, hay una posición muy radical que dicen que la única fuente de obligación que existe es la ley. Y hay quienes establecen que las fuentes de las obligaciones deberían restringirse a 3 fuentes, que es a la voluntad, a la ley y al daño. Entonces hay quienes dicen, no, venga, las fuentes deberían ser solamente 3, voluntad, daño y ley. Ya vamos a mencionar por qué. Pero la posición clásica y la posición que se sigue utilizando casi siempre es la de que estas son las fuentes de las obligaciones. Incluso, si ustedes miran su código y miran el artículo y la norma donde se señala
¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? El artículo 1494. Ahí debe tener un cuadrito al lado, su código, que diga las fuentes de las obligaciones son estas, ¿cierto? Y tiene ley, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y enriquecimiento sin causa. Eso lo dice el código. Pero ojo, eso no lo dice el código, eso lo dice el editor del código de manera orientativa, porque eso no hace parte de la norma, sino que colocan un cuadrito ahí académicamente para que uno se oriente. Simplemente hago esta apreciación, no es una crítica personal, eso es una crítica que han venido trabajando académicamente hace años de años, sino que me parece a mí que es muy válida, y es que las fuentes deberían ser menos, deberían ser solamente las tres que les mencionaba. Voluntad, daño y ley. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ir desarrollando. Pero una de las primeras razones es la misma lectura del artículo donde se señalan las fuentes de las obligaciones, que es el artículo 1494 del Código Civil. Si ustedes miran ese artículo, hay varios elementos que tener en cuenta en ese artículo. Hagamos, y este ejercicio lo hago también porque me interesa que ustedes también tengan una competencia analítica de la norma. Reitero, acá a mí no me interesa que ustedes sean alumnos que se sienten a digerir y aprenderse de memoria las normas, sino que también tengamos un punto crítico. Pues vean lo que dice la norma, dice, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, a consecuencia de un hecho que infiere injuria y daño a otra persona, como en los delitos, y por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos. Si ustedes ven esa redacción, ahí lo resalté en negrilla, todos donde dice como en, como en, como en, como entre, lo podríamos reemplazar por qué. O acá hace referencia a esa expresión, ese conector, como si fuera qué. Hasblade iba a decir algo, pero no. Iba a decir como en el momento en el que se fueran como a desarrollar pues esas actividades, ya sean los contratos No, o... Sí, no. tenía la idea, no, pero No, no no, estaba tranquila, segura no, por eso. no, tranquila, tranquila. Cuando dice, nace del concurso real de dos o más voluntades, como en los contratos o convenciones. ¿Ese como en qué significa? Está dando ejemplos, profe, ¿no? Exactamente. Entonces es como si dijera, por ejemplo. Entonces ahí hay una primera crítica porque dicen, ojo, la norma no me está diciendo que las fuentes de las obligaciones son el contrato, sino que me está dando un ejemplo. Realmente, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la fuente de la obligación es ¿qué? Lo que está subrayado. Es el concurso de voluntades. ¿Sí ven? Luego me dice, como en la aceptación de una herencia o legado en los cuasicontratos. Ahí lo que me está dando es unos ejemplos de hechos voluntarios de personas que se obligan. Entonces realmente se critica porque dicen que hay una mala lectura del artículo y ahí dice, como en el hecho que ha inferido injuria, daño a otra persona, como en los delitos. O sea, los delitos es un ejemplo de un hecho que causa daño o injuria. Cuando se habla de injuria en materia civil, significa que se produce un daño económico, un daño patrimonial, en ese caso. Y dice como por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos. Además, en ningún lado usted encuentra en ese artículo que hable de cuasidelito. Solo hay un artículo en el Código Civil colombiano que menciona la palabra cuasidelito. Lo vamos a ver más adelante. De resto, en ninguna parte del Código Civil se habla del cuasidelito en ese evento. Entonces hay una crítica frente a eso y por eso es que hay quienes dicen que deberían simplificarse las fuentes de las obligaciones. El artículo que les envié es uno y que debería ser más la voluntad
que serían las dos primeras, cuando dice concurso de voluntades o hecho voluntario, luego el daño y la ley. Es esa como la crítica. Sin embargo, para que no tengamos problemas y para que todos queden contentos, vámonos a la clasificación tradicional, que es la que vamos a explicar, ¿listo? Sino que de todos modos quería hacerles como la apreciación para que ustedes vean que una norma, se supone que uno no puede interpretar la ley, pero uno sí puede ser crítico con la redacción de una norma y con la interpretación que le están dando otras personas en ese evento, en ese caso. Entonces las fuentes de las obligaciones, acorde con la postura tradicional, están en el 1494 y se entiende que son las siguientes. La ley, el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y el enriquecimiento sin justa causa. ¿Por qué coloco el enriquecimiento por aparte? Porque el enriquecimiento es de desarrollo jurisprudencial, que ahí tampoco yo comparto eso, porque es que casi los demás no necesariamente son de desarrollo legal, eso es más desarrollo doctrinario que propiamente desarrollo legal. Pero bueno, hoy en día tenemos esas, que son las que tienen ahí en su código, ¿cierto? Entonces, vámonos con esas, no nos compliquemos en ese sentido. Por lo tanto, nos vamos a dedicar de hoy en adelante a desarrollar cada una de esas fuentes. Y ahí nos vamos dando cuenta y vamos a ir precisando, Laura, cuándo la obligación es civil, en ese caso. Y esto lo vamos a ir precisando más en ese evento. Voy a hacer un barrido de todas. Luego hacemos un descanso, un break, y luego seguimos con la ley para dejar explicada la ley hoy, que es la más cortica. El más largo es el contrato, que nos va a consumir casi un mes. Entonces, miremoslas de manera general. La ley, como fuente de la obligación, simplemente es porque el legislador estableció eso. Pero ojo, cuando hablamos de la ley como fuente de la obligación, hay que mirar la ley en sentido abstracto, en sentido general. Es decir, más que hablar de la ley, deberíamos hablar del ordenamiento jurídico, no de la ley estrictamente, porque es que, por ejemplo, el pico y placa. El pico y placa lo regula una ley en Ibagué o lo regula otro tipo de normatividad. ¿Qué lo regula? Una norma, ¿no? ¿Un qué, Johan? Una norma pues municipal, si no estoy mal. ¿Cómo se llama eso? Estoy bien de ver público. Un decreto. Un decreto. Actos administrativos. Exacto. Entonces vean, un acto administrativo. Acuerden que hay ordenanzas, acuerdos municipales, decretos, todas resoluciones, demás. A lo que voy es que cuando decimos la ley, nos estamos refiriendo a la ley en sentido abstracto, a todo. No estamos hablando solamente a lo que se llame literalmente ley. Acuérdense que hay decretos legales, hay cualquier cantidad de distribución de lo que tiene carácter normativo. Entonces, cuando decimos que la ley es fuente de la obligación, nos estamos refiriendo a todo lo que tenga carácter normativo que pues provenga de una entidad de carácter público en ese evento. Entonces, esa es la ley como fuente de obligaciones en ese evento. Incluso, si quisiéramos hilar un poco más delgado, podríamos decir que hay quienes dicen que no, pero bueno, si yo voy a trabajar al Federico Lleras Acosta y en el Federico Lleras Acosta hay una resolución o un acto administrativo o lo que sea, como entidad pública que dice cuál debe ser las reglas de comportamiento de los empleados, por ejemplo, o algo así, ¿eso dónde encaja? Eso no es un contrato, eso es un acto de carácter normativo que regula a esa entidad, pero tampoco es una ley de la República. Entonces, pero genera la obligación para los que trabajan allá. Entonces ahí me refiero a la ley en ese sentido, en el sentido general, como fuente de obligación. Ok. Entonces la ley como fuente de obligación implica eso, que el legislador o la entidad competente que establece este cuerpo normativo señala un modelo de comportamiento, un modelo de conducta. Y pues los destinatarios son los ciudadanos. Paro ahí porque ahorita me voy a dedicar a hablar solamente de la ley.
y estás haciendo un barrido. 2. El contrato. ¿El contrato qué es? Es un acuerdo de voluntades. Cuando decimos que es un acuerdo de voluntades es porque se conjugan mínimo 2 voluntades, 2 o más, y se generan obligaciones. Entonces, si estamos hablando que es un comportamiento unilateral de una sola persona, no hay contrato. Tiene que ser mínimo 2 personas en adelante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llama? El contrato implica que 2 o más personas, mediante un acuerdo, decidan adquirir obligaciones. Ya lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué pasa con el cuasi contrato? Como su nombre lo dice, cuasi es algo que trata de llegar a ser un contrato, pero no es un contrato. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que le falta para que llegue a ser un contrato? Lo que le falta es el acuerdo de voluntades. Porque en el cuasi contrato estamos hablando que es un hecho unilateral, lícito, permitido por la ley, pero que termina obligando a otra persona. Es decir, ojo, les voy a poner 2 ejemplos para darme a entender. Primer ejemplo, yo le digo a Ginette, Ginette tiene dañada una teja en su casa y Ginette me contrata a mí para que le vaya a arreglar la teja. Entonces Ginette, por voluntad de ella, decide pagarme para que le arregle la teja y yo por voluntad mía decido recibir esa suma de dinero para arreglar la teja. Eso es un contrato. Pero ¿qué puede pasar en un cuasi contrato? Que Ginette se va a pasear por tema de invierno, lo que sea, cae una rama, rompe una teja de Ginette, Ginette no está en la ciudad, y William, como vecino de Ginette, decide mandar a arreglarle la teja a Ginette. ¿Para qué? Pues para evitar que si llueva se le entre el agua a la casa. Actúa en beneficio de un derecho ajeno. Ojo que Ginette no ha emitido, Ginette está por ahí en la playa y ni está por enterada, no ha emitido una sola palabra. Pero cuando llega Ginette, Ginette tiene la obligación de pagar ese arreglo. Y ella no contrató, ¿sí? Eso es un cuasi contrato. Eso se llama agencia oficiosa, lo vamos a ver mucho más adelante cuando estemos hablando de cuasi contrato. Entonces vean la diferenciación. En el contrato, los dos emitimos la voluntad, decidimos crear la obligación. En el cuasi contrato fue un hecho voluntario, pero le generó una obligación a un tercero. En ese caso, Ginette estaba en la playa tranquila, nunca dijo nada y llegó con esa obligación, en ese caso. ¿Es claro ahí? ¿Sí? Listo. No me preocupen que vamos a... Y prácticamente no sería como un contrato entre el vecino y el que lo va a arreglar. Sí, pero hay una vinculación, tal cual, pero hay una vinculación con el verdadero obligado a pagar el arreglo, en ese caso, en ese evento, en ese caso. ¿Sabe lo interesante es lo que señala Hernán? Porque es que no es solamente una relación obligacional la que se crea ahí, se crean muchas relaciones obligacionales. Pero al punto que vamos es que lo que obliga a Ginette, a ella, la fuente de la obligación de Ginette es un cuasi contrato. No es un contrato, porque Ginette nunca estuvo de acuerdo en ese caso. Ella nunca vino y emitió su voluntad, sino es un cuasi contrato. O sea, ¿cómo justifico yo que William me pague a mí la obligación? ¿Cuál es la fuente? Un contrato, lo está diciendo Hernán, porque él fue el que me contrató a mí para arreglar la teja. Pero ¿cómo justifica William para que Ginette le pague a él? Si Ginette no emitió voluntad alguna. Él fue el que se puso de proactivo o de sapo, como dirían por ahí, arreglar la teja. Su justificación, su fuente es un cuasi contrato. ¿Me hago entender, Hernán? Profe, pero por ejemplo, Ginette no podría decir, ay, yo no adquirí ninguna obligación porque es que yo no quería que me arreglara la teja, yo quería dejar esa teja así. Tranquilos, vuelvo y les digo, tranquilos. Es la idea general. Cuando lleguemos al cuasi contrato, les va a resolver todas esas dudas. Entonces, ahora vienen los ejemplos y qué pasa si William se puso a ponerle una teja súper fina. ¿Qué pasa si William adicional a eso se puso a hacer cosas? Ahora vamos a ver los detalles de eso, porque tampoco es así tan mágica la situación. ¿Ok? Tranquilos. O sea, así por encimita. Lo que quiero es que diferenciemos lo uno de lo otro y que son fuentes. Perdón, Hernán.
O sea, si por encimita la persona que arregla la teja me cobra, bueno, le cobra al vecino y el vecino le cobra a la dueña de la casa prácticamente. Sí, exacto. Pero entonces lo que le decía, ¿de dónde nace el vínculo entre el que arregla la teja y el vecino? De un contrato. ¿De dónde nace el vínculo jurídico entre el vecino y el beneficiado de la teja? De un cuasi contrato. Por eso les digo, infortunadamente, la vida es más sencilla cuando uno no estudia derecho porque uno no se preocupa por eso. O sea, para uno todo es como más transparente, ¿sí? O sea, ya, pero acá nos toca mirar como la radiografía y todo lo que está pasando atrás para poderlo entender de una forma mucho mejor, una forma jurídica. Ok, entonces, hasta ahí, tranquilos. Vamos ahí, cuando lleguemos a cada uno, vamos a ir desbaratando uno por uno y vamos a resolver esas dudas. Porque hay más ejemplos, no solo el de la teja, hay otras cosas también ahí. Me adelanto para alborotar más el tema. Ejemplo, voy a pagar mi recibo de la luz. Bajo al casillero, le digo al vigilante de la portería, pásenme el recibo, me lo entrega, voy y lo pago, y en la noche cuando llego me pongo a leer el recibo y veo que no es el apartamento mío, sino el apartamento de enseguida. Entonces yo digo, hijo de madre, pague el recibo que no era. ¿Qué pasa en ese caso? A mí me contrató mi vecino para que le fuera a pagar el recibo, nunca pasó. Si él me hubiera contratado a mí para pagar el recibo, eso se llama un contrato de mandato, me contrata, yo voy y le pago el recibo. Él no me contrató, pero sin embargo le van a hacer la obligación de que me pague a mí lo que yo pague a favor de él. Se llama pago de lo no debido. Y eso es un cuasi contrato también. ¿Sí? Mi vecino nunca. Entonces me diría Yana, y si yo quería que me cortaran la luz, ¿por qué va a tener que pagarle? ¿Sí? O sea, allá esas dudas vamos a llegar, pero a lo que yo voy es que ella resultó obligada conmigo y nunca contrató nada conmigo. Es el ejemplo del cuasi contrato. Es la idea, pero tranquilos, vamos calmados. Ahí en ese caso. Delito y cuasi delito, los agrupo en uno solo. Primera apreciación, no tiene nada que ver con materia penal. Acá la cárcel no entra a jugar. O sea, la cárcel va en otro semestre, séptimo, que van a ver penal. Acá no hay nada que ver con la cárcel. ¿Por qué llama delito y cuasi delito? Eso tiene una historia romana bastante extensa que incluso creo que las lecturas que ustedes tienen por allá habla de eso. Pero ojo, ¿a qué se hace referencia el delito y el cuasi delito? Simplemente es una situación en la que se causa un perjuicio de carácter patrimonial. Eso es un delito, eso es un cuasi delito. Yo causo un daño y un daño que debo reparar económicamente. ¿Cuál es la diferencia entre el delito y el cuasi delito? En el delito yo causo el daño con intención, conozco y quiero causar el daño, conozco el resultado y quiero causar el daño. Y en el cuasi delito lo hago sin intención, negligentemente. ¿Listo? Involuntariamente. Delito, causo el daño de forma voluntaria, cuasi delito lo hago de forma involuntaria. Un ejemplo para que me entiendan. Yo, digamos que me cae mal Hernán. Entonces digo, Hernán me cae muy mal. Pensemos que estamos en clase presencial. Y Hernán está ahí, tiene su computador encima de su silla, bueno, de su pupitre, silla, como lo quieran llamar. Y yo cojo con toda la intención del mundo y le boto el computador al suelo y se le daña. Eso es un delito en materia civil. ¿Qué sucede? Se genera un daño y tengo que indemnizar el daño. El que daña paga, tengo que pagar el computador. ¿Me voy a ir para la cárcel por eso? No. A lo máximo me trata HP si quiere. Pero de ahí para adelante no es un delito desde el punto de vista penal. Recuerden que desde el punto de vista penal un delito es una conducta tipificada como delito, que está allá. Entonces simplemente acá lo que pasa es que se genera un daño. Pongamos el otro ejemplo. Él tiene su computador
Yo entro chateando, mirando el celular, sin mirar qué tengo por delante, y me llevo por delante la silla de Hernán, se cae el computador, se daña. Eso es un cuasi delito. ¿Tiene la diferencia? En el uno fue con voluntad, en el otro fue de manera involuntaria. Y el efecto es el mismo, porque es que en materia civil yo no indemnizo más o menos porque lo haga con o sin intención. En materia penal eso sí importa, porque si hay intención o no hay intención, el delito es culposo, doloso, y eso tiene un poco de vainas allá que hace que la pena cambie. En cambio acá no, acá simplemente lo que me importa es que usted generó un perjuicio y ese perjuicio lo tiene que reparar, pues porque Hernán no tiene por qué soportar ese perjuicio. Entonces eso es un delito, eso es un cuasi delito. Por eso es que decimos que realmente la fuente debería ser el daño, para no complicarnos. Creo que incluso la doctora Lola es de esa posición, de decir que la fuente de la obligación es el daño en ese evento. Listo, eso es un delito y un cuasi delito. Y el enriquecimiento sin justa causa, ¿qué es? Ojo, primera apreciación, mortal si les llega a pasar eso. Y sobre todo si les llega a pasar en modular. Enriquecimiento sin justa causa no es sinónimo de enriquecimiento ilícito. Ojo, son dos cosas totalmente diferentes. Si usted en un modular va y hablando y dice es que no, ahí la fuente de la obligación es enriquecimiento ilícito, ponga el cero solo, póngaselo solito, no es necesario, porque es que no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Es que parecen como muy similares en el lenguaje. ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? El enriquecimiento ilícito, primero que todo, es una figura que compete al derecho penal. Y implica que usted aumente su patrimonio como consecuencia de una actividad delictiva. Ejemplo, vendo marihuana y aumento mi patrimonio por las ganancias del narcotráfico. Secuestro, y pues con las ganancias que me da el secuestro aumento mi patrimonio. Hurto, robo, aumento mi patrimonio. Eso es un enriquecimiento ilícito. Yo acrecento mi patrimonio como consecuencia de una actividad delictiva. Entonces vean que no tiene nada que ver con el derecho privado. En cambio, el enriquecimiento sin justa causa implica que yo obtenga un incremento patrimonial como resultado, ojo, de un empobrecimiento correlativo de otra persona sin justificación alguna. ¿Ok? Ya lo barajamos un poco mejor. Implica, Último. tranquilo, implica un enriquecimiento que acrece un patrimonio como consecuencia de un empobrecimiento correlativo. ¿Qué quiere decir eso? Que crece un patrimonio por un lado porque otro patrimonio baja. Entonces, enriquecimiento sin justa causa, estamos viendo que uno se enriquece a costas, algunos dicen a costillas, de otro que se empobrece, en ese caso. Y eso se hace sin justificación alguna en ese evento, en ese caso. Ya lo vamos a explicar más adelante, pero va a ser una explicación acá un poco mayor. Ejemplo, lo normal es que en el mundo negocial haya ganancia, ¿no? Entonces, lo normal es que, por ejemplo, si yo le vendo a Juan Pablo un carro, él aspire a ganar un poco y yo también aspiro a ganar. Y al final alguno gane más que el otro. O puede pasar que sea algo totalmente equitativo. Entonces, si yo le digo a Juan Pablo, le vendo mi carro y Juan Pablo me dice cuánto vale, yo le digo, pues no sé, se lo vendo en 40 millones. Y Juan Pablo me dice, le doy 38. Y a mí el carro me valió 39. Ese juego está permitido. Yo esperaba ganar 1 millón más, terminé perdiendo 1 millón, no hay problema. Él lo compró 1 millón más barato. ¿Él se está enriqueciendo? Sí. Me ganó 1 millón de pesos. Pero no es un enriquecimiento desproporcionado, no es un enriquecimiento grosero, por decirlo así. Diferente es que Juan Pablo me diga,
yo esté en una situación apretada económica y Juan Pablo venga y me diga, listo, le compro el carro, ¿cuánto le doy? 2 millones de pesos. Y le venga, no, Juan Pablo. Ah, bueno, entonces no. Usted necesita la plata para pagar una operación, una cirugía urgente de su mamá, entonces tu mamá se muera, punto. No, mentira, entonces necesito los 2 millones, le vendo el carro. Él, sin justificación alguna, se está aprovechando de esa situación para enriquecer, aumentar su patrimonio a costa de mi patrimonio en ese evento. Eso es Profe, eso se asimila como a la acción por lesión enorme, ¿no? Cuando también, es exageradamente. sí, lo que pasa es que, ojo, por eso también recibe muchas críticas esa situación, porque, perdón, eso recibe muchas críticas que el enriquecimiento lo metan como fuente de obligación, porque realmente el enriquecimiento sin justa causa es como la filosofía o la base de otras figuras. Ejemplo, que el ejemplo que estamos poniendo ahorita, de que yo le arregle la teja al vecino, pues no es justo que mi vecino llegue, la teja le quede arreglada y a mí me toca pagar 100.000 pesos. No estaba autorizado para hacerlo y todo, pero la base es eso, evitar que ella, que mi vecino termine enriqueciéndose por mi obrar, a costillas de mi patrimonio en ese evento. En el caso de la lesión enorme, ahí Hernán hizo un comentario, sí, es tal cual como usted lo dice, solo aplican los bienes inmuebles, pero ojo, que la situación, ejemplo, pues se evita en el caso, no aplicaría en el caso de que podríamos con Juan Pablo, pero simplemente por una visión objetiva de la lesión. Pero, ojo, para hacer una crítica a lo que dice Hernán, si la situación que le plantea ahorita a Juan Pablo ocurre con un bien inmueble, eso se llama lesión enorme. Y la base es el enriquecimiento. O sea, lo que pasa es que ya el legislador la dejó como lesión enorme. Pero si la situación me pasa con Juan Pablo igualita con un bien mueble, no puedo alegar la lesión enorme. ¿Qué alego? El enriquecimiento sin causa. Y eso judicialmente se llama la acción in reverso, que lo van a ver en procesal, que es una acción que es la última opción que tengo. In reverso, tranquilos, o sea, lo van a ver en ese evento. Les pongo un ejemplo distinto. ¿Alguno de ustedes ha pagado en un aeropuerto un tinto por ahí en 20.000 pesitos? Una Coca-Cola que vale 2.000 en 15.000, 20.000 pesos. Cuando uno ya entra, cuando se ya hace el check-in, se registra, ingresa, y usted está muerto de la sed, y solo hay un lugar donde venden y se la zampan en 20.000 pesos un tinto, y le dan ganas a uno tirarle ese tinto en la cara a la persona ahí. Bueno, uno podría decir que fue un enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque la persona se está aprovechando de una situación para aumentar su patrimonio de una forma, lo que les decía ahorita, una forma grosera, desproporcionada. Como pueda que no, como pueda que la persona me esté cobrando 20.000 pesos por el tinto, porque es que para que la persona me pueda servir el tinto, tiene que pagar un arrendamiento de 20 millones de pesos mensuales, tiene que pagar 3 empleados, pagar servicios, y los costos terminan cargándoselos al cliente para que haya rentabilidad. Entonces pueda que no, ¿sí? Es lo curioso del caso, pero a lo que voy es que ahí el enriquecimiento sin justa causa plantea la situación de que un patrimonio se incremente desproporcionadamente a costas de otro patrimonio. ¿Listo? Esa es la situación. Eso tiene muchas críticas que las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, porque si yo le vendo, si yo le puedo regalar a Dayana una casa, eso se llama una donación, no hay problema. ¿Y me estoy empobreciendo? ¿Sí? ¿Cómo que no, William? Si usted regala una casa de 100 millones, su patrimonio no baja a 100 millones de pesos. Lógico. Pero la justificación está en su libre albedrío. La ley se lo permite y usted lo quiso hacer. Entonces la lesión enorme la critican porque dicen, venga, y si yo quiero vender una casa barata porque se me da la gana, ¿por qué me van a aplicar la lesión enorme en ese evento?
Lo que realmente se castiga el enriquecimiento es cuando ese enriquecimiento se hace, cuando dice a costas del otro patrimonio, es como aprovechándose de una situación que permite pasar por encima del otro patrimonio y sacar tajada de eso en ese evento. Eso se relaciona mucho con posición dominante, abuso del poder, abuso del derecho, bueno, lo vamos a ver más adelantico. Lo importante desde ya es que no me vayan a confundir enriquecimiento ilícito con enriquecimiento sin justa causa. Porque es más, si quisiéramos hilar delgado, pongamos un ejemplo. ¿Cuánto vale un moño de marihuana? Ahorita ninguno dice, no, no sabemos, ninguno sabe ahora. Entonces digamos que valga 5.000 pesos. Entonces, 5.000 pesos, ¿cierto? Entonces, digamos que William es el jíbaro, el que vende la marihuana, yo soy el que la consumo. Entonces yo le digo a William, William, tome sus 5.000 pesos, deme la marihuana. ¿Hay enriquecimiento ilícito por parte de William? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. ¿Hay enriquecimiento sin justa causa por parte de William? No, No, señor. No. Le pagué el justo precio y me disfruté mi marihuana. Así como comprarme una gaseosa. ¿Sí? No hay enriquecimiento sin justa causa. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Profe, ahí Listo. juega Hagamos como la una. mala fe, ¿no? Hacerlo, sí, de mala fe. Sí, sí, puede ser. Juega mucho. Tranquilos que vamos a hablar de eso un poco más adelante, de buena fe y de mala fe. En eso. profesor, y Listo. digamos cuando Cuéntame, yo cuéntame. tengo, cuando digamos usted tiene 50.000 pesos y en ese Sí. momento yo llego y los cojo sabiendo que son suyos, ¿eso sería como enriquecimiento ilícito o sin justa causa? Sí, ilícitos, un hurto, es un hurto, Ok. en ese Así caso. usted los haya dejado ahí, digamos, en la mesa o algo. No, lo que pasa es que eso, bueno, eso es más de penal. Yo de penal poco sé, pero creo que se llama hurto agravado por la confianza o abuso de confianza o algo así, no sé. Creo que robar tiene varias modalidades en penal, creo. Una cosa es que yo llegue y le raponee, y otra cosa es cuando yo me aprovecho de la facilidad que usted me da para robarlo, como cuando usted me presta algo y nunca se lo devuelve. Más o menos ahí. Hay unas modalidades, pero la verdad es que sí penalista cero. Entonces, pero eso es un hurto, Hernán. Perdón, eso es un enriquecimiento ilícito, no sin Ok, justa gracias. causa en ese evento. Listo, hagamos una pausa y arrancamos ya ahora a explicar la ley, que es lo que me interesa que veamos. Entonces son las 3:30, 3:33, mm, casi 3:35, hagamos 15 minutos, 3:35, 40, 45. 3:50 arranco. ¿Listo? Para que Listo, tengamos más o profe. menos como 16 minutos y no Listo, acabamos profe. saltando. Ya nos vemos. Bueno.
Listo. Listo, continuamos. Entonces, hecho este barrido general, pues vamos a hablar de la ley como fuente de obligación. ¿Ok? Mm, Primero que todo, una aclaración previa a lo que estábamos mencionando. Ah, bueno, no, yo ya la hice. Cuando hablamos de la ley como fuente de obligación, tenemos que hablar de la ley en sentido general, no en sentido específico, sino que estamos hablando más como del ordenamiento jurídico, de todo aquello que sea un cuerpo normativo y que aplique del Estado hacia los ciudadanos en ese evento. Entonces la ley es una fuente de obligación porque por lo general la ley marca patrones de conducta, de comportamiento que los ciudadanos deben acoger, que están obligados a llevar a cabo. Eso pueden ser obligaciones también de dar, de hacer y de no hacer, que están establecidas en la ley. No solamente son obligaciones de carácter prohibitivo. Porque, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal es un catálogo de obligaciones especialmente con prestaciones de no hacer. No mate, no hurte, no trafique, no estafe, etcétera, etcétera, etcétera. Si miramos el Código Nacional de Tránsito, puede tener de ambas, de no hacer y también obligaciones de hacer, como por ejemplo, no pase un semáforo en rojo, no ande con exceso de velocidad, pero también puede tener obligaciones como de ejemplo de si tiene cierta edad, tiene que andar acompañado de alguien, por lo menos hay una norma de ahí que dice que las personas de cierta edad, mayores de tanto, requieren un acompañante. Se da el paso en la cebra, eso es una obligación de hacer, pero es un catálogo de obligaciones en ese sentido. Sin embargo, hay otras normas que tienen obligaciones también de dar o de hacer. Por ejemplo, si miramos el código laboral que dice, tiene que pagarle al empleado la prima, las cesantías, consignarlas, esas son obligaciones de dar. Si lo miramos desde ese punto de vista. Obligaciones de hacer, tiene que afiliarlo, tiene que darle vacaciones, etcétera, etcétera. Ahí se pueden dar en ese sentido. Y pues si nos ponemos a mirar todos los cuerpos normativos habidos y por haber, pues tendríamos miles y miles de ejemplos de la ley como fuente de obligación. Lo importante es lo que estamos mencionando, que es que cuando una relación, cuando una relación obligacional tiene como fuente la ley, implica que el vínculo jurídico, lo que la hace de naturaleza civil, de carácter civil, es porque en esa ley se está diciendo que se debe cumplir. Hay un respaldo legal. Acá no se trata de que los ciudadanos decidieron o no decidieron acoger esa obligación. Acá se trata de que el Estado impone esa obligación. Entonces, por lo general, las obligaciones cuya fuente nace de la ley son obligaciones impuestas por la ley. Son obligaciones en busca de esa seguridad jurídica que la ley les impone. Pero a mí me gusta hacer una aclaración en ese sentido y ser un poco más preciso. Y es que la ley es fuente de obligación ¿para quién? Para el que es destinatario de la ley, no para todo el mundo. Ustedes vieron unas clasificaciones de obligaciones, que efectos generales, específicos, leyes orgánicas, leyes estatutarias, un poco de cosas. Pero a lo que yo me refiero es que desde el punto de vista de las obligaciones,
La ley obliga solamente al que es destinatario de la ley. El que no es destinatario de la ley no está obligado. ¿Me explico? William. ¿William tiene hijos? ¿Tiene esposa? ¿No? No, ok. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Ok, que la ley que regula el matrimonio y la ley que regula el derecho a alimentos frente a los hijos no tiene como destinatario a William. Entonces, en el caso de William, a William no lo obliga en ese caso. Es decir, que la misma ley me establece cuál es el sujeto y el objeto de la obligación. La ley me dice cuál es el objeto porque me establece la obligación y me dice cuál es el sujeto porque me establece cuál es el destinatario en ese evento. Entonces, si William no tiene hijos, no tiene esposa, pues él no le aplica ninguna norma relacionada con el matrimonio, con esas situaciones jurídicas, porque él no está en ellas, en ese caso. Ejemplo, eh, no sé, o sea, Ginette sabe manejar vehículo, ¿sí? ¿O no? ¿Tiene pase de conducción? ¿Sí? De manejar, pero no tengo. Ah, ok, ¿qué quiere decir eso? Que en ese momento entonces no tiene aplicada la normatividad regulada con las personas que tenemos pase de conducción. ¿Por qué? Porque no es destinatario de esa norma. Y si uno no tiene carro, pues tampoco es destinatario de esa norma. ¿Que el pico y placa? Pues si no tengo carro, ¿a mí qué me afecta el tema del pico y placa? Entonces yo siempre hago, yo no sé si Ginette vio conmigo obligaciones, ¿cierto? Entonces yo no me acuerdo si Ginette acuerda que yo les hacía una analogía en el salón y yo les decía, hagan de cuenta que todo el salón es el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Y cada baldosa del salón es una norma. ¿Cuál norma me aplica a mí? Pues la que yo me vuelva destinatario. ¿Y cuándo me vuelvo destinatario? Cuando yo ingreso a esa norma. Entonces, yo me movía en el salón y les decía, si yo me ubico en esta baldosa, pues me aplica el cuerpo normativo de esa baldosa. De lo contrario, no me aplica ese cuerpo normativo. Y si me muevo para otro lado, pues me aplica o no. Es decir, que la ley es fuente de obligación solamente para quien se convierte en destinatario de esa ley, quien da ese paso y queda acogido a esa ley. Pongamos más ejemplos. Digamos, ustedes que están viendo sucesiones, ¿es obligatorio dejar algún bien cuando uno se muere? No, No, nada. no, Es obligatorio testar? no. No. No, Pero si usted, pero ojo, pero si usted decide testar, ¿qué implica eso? Que se echa al hombro la normatividad relacionada con el testamento. Tiene que cumplirla en ese caso. Ejemplo, ustedes ya que están viendo, si yo realizo un testamento, tengo que repartir los bienes acorde con las reglas de la sucesión testada y respetar las legítimas rigurosas, solamente bueno lo de libre disposición, todo ese cuento que ustedes están aprendiendo o ya aprendieron. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica? Que si yo doy ese paso, pues adquiero las obligaciones de ese cuerpo normativo. Entonces, en ese sentido, la ley es estática y la ley se activa frente al destinatario que tiene la obligación. Incluso, eso, bueno, ya lo vamos a hablar ahorita, pero la ley, bueno, no, ahorita lo hablo, frente al sentido estático de la norma. Pero, entonces, en ese sentido, les decía que la ley es estática. ¿Por qué razón? Porque la ley se direcciona, puede ser estática como pueda que no. Pueda que desde que nace sale dirigida hacia uno como destinatario, pero puede ser que uno es el que decida
ingresar dentro del campo de aplicación de la ley, y ahí es donde para uno se le vuelve una fuente de obligación, en ese caso. Pongamos más ejemplos, sigámonos moviendo por el salón de baldosa en baldosa. Entonces yo estoy, ejemplo, tengo mi novia, decido irme a vivir con ella. ¿Qué hago? Doy un paso a la baldosa de la regulación de la unión marital de hecho. Pero digo, no, casémonos. Doy un paso y me muevo a la regulación que tiene que ver con ¿qué? Con el matrimonio. ¿Estamos claros ahí? Tengamos un hijo, doy un paso y me meto en la regulación de lo que tiene que ver con los hijos en ese evento. Tuvimos un hijo, voy a alargar el ejemplo, pero no que el ejemplo sea tonto. Tuvimos un hijo y ahora el trabajo no nos da tiempo para nada. Contratemos a una persona que nos ayude en la casa. ¿Qué hice? Di un paso y me metí en el código de sustantivo del trabajo, la ley que regula el tema laboral en ese evento. Y así sucesivamente. Entonces uno es el que decide volverse destinatario de la norma. Hay unas normas que sí lo acogen a uno sin preguntarle a uno. Hay otras en las que uno puede determinar si se acoge o no en ese caso. Entonces, eso es lo que requiero que ustedes tengan claro de la ley como fuente de obligación. Sin embargo, en materia de derecho privado, de derecho civil, en materia de derecho civil o de derecho privado hay una clasificación de las leyes que me interesa mucho que aprendamos y que aplica mucho acá, y es lo que tiene que ver con las leyes imperativas, dispositivas y supletivas. Esas tres clasificaciones. Acá no me interesa si la norma es orgánica, estatutaria, eso porque estamos mirando la ley en sentido general, en sentido abstracto. Acá me interesa es más la ley desde su perspectiva, desde el carácter vinculante de la ley. ¿Qué tan vinculante me resulta la ley? Entonces vamos a mirarlo primero. Leyes imperativas o de orden público. ¿Listo? Una ley imperativa, una ley de orden público, ¿cuál creen ustedes que es la característica principal de esa ley o de esa norma? Obligatoriedad. Que sea expedida por un ente público. Estamos hablando siempre que sea de un ente público. Que no es que un ente Que no público. hay diferencia para las personas sobre las que Pero, recae. pero, no, mentiras, pero hago una aclaración. Esto se podría aplicar para un ente privado desde una perspectiva. Por ejemplo, si miramos el reglamento estudiantil, podríamos mirar en el reglamento estudiantil que hay obligaciones, o hay, no hablemos tanto de leyes, sino que hay obligaciones, hay disposiciones normativas en el reglamento, imperativas, dispositivas y supletivas también, en todo cuerpo normativo. Entonces podríamos aplicar en todo cuerpo normativo. Pero entonces, ¿cuál es la característica especial de la norma imperativa? Por ahí les Es digo, obligatorio cumplimiento. que es de obligatorio cumplimiento, es de estricto cumplimiento. Es decir, la norma imperativa establece un comportamiento y el destinatario no tiene la posibilidad de cambiarlo. La norma le dice es azul y es azul. La norma le dice debe comportarse de esa forma se comporta. La norma le dice debe cumplir con esto y de esa forma tiene que cumplir. Es decir, establece una obligación de carácter imperativo. No hay posibilidad de yo salirme de ella. Sin embargo, ojo, hay que hacer una claridad. Y ahí les decía, se los decía hace un momento, como la norma es estática, ¿qué quiere decir que la norma sea estática? Pues de que no hay un Dios legal, un Dios de la justicia, que diga, uy, Laura se va a pasar el semáforo en rojo, congelado, y una vez la detenga, ¿no? O sea, no hay forma de que la norma en la práctica me pueda frenar a mí, en ese sentido. No se me va a entender. O sea, la norma dice no mate, pero William se le mete el diablo ahorita, va con esa raqueta y mata a alguien. ¿Quién lo frena? Nadie lo frena, ¿sí? O sea, la norma establece un comportamiento que
se debe acoger. La norma le dice a uno, tiene que presentar la declaración de renta. No me dio la gana de presentarla, de malas. Es decir, la norma es estática, pero la norma para llevar a su aplicación práctica no es por arte de magia. No es por arte de magia que las cosas se dan. Por lo tanto, ¿por qué hago la claridad? Porque la norma imperativa es de orden es de forzoso cumplimiento, pero si aún así yo decido no cumplir con la norma, transgreder la norma, vulnerar la norma, violar la norma, como quieran llamar, eso implica que la norma imperativa siempre acarrea una sanción, una consecuencia. Esa consecuencia puede ser una sanción dependiendo del ámbito en que nos encontremos. Por ejemplo, penal, la sanción pues es una sanción punitiva. No mate, mató, cárcel, multa, inhabilidad. Tiene la obligación de consignar las cesantías al 15 de febrero en el fondo de cesantías. No la consignó, incumplió la norma imperativa, sanción, multa. Se genera una sanción moratoria de día a día. 3. Tiene que, si va a hacer testamento, tiene que dejar repartido el patrimonio respetando estos mínimos. No lo hizo, consecuencia, sanción, se deja sin efectos esa asignación que se hace en ese evento. La sanción puede ser económica, puede ser punitiva, o puede ser simplemente una sanción en materia de derecho privado que deje sin efectos el acto. O sea, que el acto no tenga ninguna validez. ¿Por qué? Por no cumplir con lo que dice la norma imperativa en ese evento. ¿Estamos ahí claros? ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Ayúdenme ustedes ahí a leer. Artículo 1067. Que ese no lo tengo ahí copiado. Entonces, alguien que lo lea. ¿Ninguno o qué? Testamento solemne. 1067, Sí, sí. El testamento solemne es siempre escrito. Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedo hacerlo de forma verbal? Que siempre va a ser escrito. Por eso. O sea, ¿puedo hacerlo verbal, Laura? No. No. La norma me dice, tiene que ser así. Punto. Hace una bobada, como cuando sus papás, ustedes estaban más chiquitos y les decía, tiene que llegar a las 10 de la noche. Punto. Es una norma imperativa. Llegó a las 11, asume la sanción. Que le pusieran el castigo, lo que sea. Entonces acá, el testamento tiene que ser por escrito. Si no es por escrito, ¿qué quiere decir? Pues hay un efecto. ¿Cuál es el efecto de la norma? Me imagino que no vale el testamento, pierde validez en ese caso. ¿Sí? Porque la norma es imperativa, la norma no le permite a usted hacerlo otra cosa. Entonces uno dice, venga, pero pues, ¿qué de malo tiene que lo haga de forma verbal? No, la norma no le está permitiendo que lo haga de forma verbal. Ahí sí, como le enseñaron a ustedes a principio de semestre, dura la ley, pero la ley. Dura let, sed, let's, le decían a uno por allá, en ese caso. Miremos el 1078. Testamento solemne cerrado. ¿Qué dice? El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un notario y 5 testigos. Ok. Quiero hacerlo ante el cura. ¿Puedo? No, el No. notario. Ay, no llegaron los 5 testigos. 3. Pues 5, 3. ¿Qué diferencia hay? No, la norma le está diciendo 5 testigos. ¿Sí? Norma imperativa, en ese caso. Pero el cura puede servir como testigo. Sí, sí. O sea, ahí no me está señalando, pero lo importante es que me está diciendo, cumpla con esto. Notario y 5 testigos. Punto. Claro que por ahí más adelante hay una norma que habla de la calidad de los testigos, pero pues no me voy a meter en ese tema que es de sucesiones, en ese caso. Porque llevo testigo a un sordo
Así como dice, el sordo no lo escuchó, el ciego no lo vio y nada que hacer. Entonces, pero eso por ahí en los requisitos de los testigos también en ese caso, pero mirando esta norma no solamente vemos que, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser así, no puede ser de otra forma, en ese caso. ¿Listo? ¿Es claro? Ok. Normas dispositivas o normas facultativas. ¿Cuál es la característica especial de esta norma? Es una norma, ojo, que le permita al destinatario escoger su comportamiento. La imperativa le dice cuál debe ser su comportamiento. La dispositiva o facultativa le permite escoger cómo comportarse. Ahí viene algo muy parecido, Dayana, a lo de las alternativas y facultativas. ¿Por qué? Porque puede ser de dos formas. Puede ser que le dé alternativas de comportamiento, o sea, que la misma norma le diga, vea, le tengo posibilidades, hágalo así y así, pero escoja usted. O que la norma le diga, hágalo como usted quiera en ese evento. Entonces, cuando la norma le da esa prerrogativa al destinatario de escoger cómo se puede comportar, la norma es dispositiva o facultativa en ese evento. Entonces les pongo un ejemplo muy general para ir después a un ejemplo muy específico. Un ejemplo muy general es, vámonos a materia de sucesiones. Yo les decía ahorita, ¿es obligatorio dejar bienes? No. ¿Es obligatorio realizar testamento? No. ¿Otorgar testamento? No. Es si usted quiere, lo cual quiere decir que las normas del testamento de manera general son normas dispositivas. La ley no me obliga a ellas. Yo soy el que decido eso. ¿Qué me está diciendo la ley? Primero que todo, si usted deja bienes cuando se muera, le tengo dos opciones. Una, no diga nada y que los bienes se repartan acorde con la sucesión intestada. Punto. O si usted quiere, le tengo una segunda opción. Si usted quiere, puede dejar un testamento en el cual me cumple con estos mínimos y tiene un margen de libertad, en ese caso, y puede dejar organizadas las cosas. Esa me lo permite la ley. Yo soy el que decido si doy el paso o no. Punto. Yo puedo decidir y decir, doy el paso al testamento o me quedo quieto y me muero y que pues los que queden vivos miren a ver qué hacen. No me interesa. Pero no estoy obligado a eso en ese punto. Lo mismo que les decía ahorita, la ley me dice, está enamorado, le tengo las opciones. 1, siga de novio, contento, feliz. 2, vayas a vivir con esa persona, pero no se case. 3, cásese. Yo escojo las normas. O hay una norma que me dice que es que yo estoy obligado a casarme. No, ni siquiera teniendo hijos ni nada, punto. Es una norma facultativa en ese evento. Pero ojo, hay una cosa que viene detrás. Es que la norma facultativa me permite elegir el comportamiento. Pero una vez yo elijo el comportamiento y me adhiero a ese cuerpo normativo, ¿qué pasa? La norma se me transforma ¿en qué? ¿Imperativa? En imperativa. ¿Sí? Por eso es fuente de obligación. Imperativa ya está fuente de obligación desde hace rato. Dispositiva o facultativa está ahí quieta, pero de una vez yo me metí en ella, se me vuelve fuente de obligación. Di el paso. Entonces la norma está ahí quieta. Si usted va y se casa, inmediatamente la normatividad del matrimonio se le vuelve una fuente de obligación, en ese caso. La norma no le está diciendo usted tiene que tener hijos, ¿cierto? Pero una vez tenga hijos, tome
la norma se le carga a usted de forma imperativa. Acá, el testamento, lo que decíamos, el testamento no es obligatorio, pero una vez yo decido otorgar un testamento, ¿qué implica? Que debo de cumplir con las obligaciones nacidas del testamento, en cuanto a solemnidades, formalidades, distribución, asignaciones, todo eso, porque ya se me convierte todo en imperativo en ese evento. Les pongo acá un ejemplo. 1944, eso sí lo tengo acá copiado en la diapositiva, dice: si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, ahí ya está la respuesta. ¿Por qué es dispositiva? Porque tiene un límite de tiempo. No, no. Porque le da opciones para cómo comportarse, de dónde escoger. Pero, miremoslo del texto, hagamos la abstracción del texto. ¿Por qué deducimos que es dispositiva? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Porque tiene la disposición de 12 meses, supongo, para pagar, porque No, dice no, que no podrá pasar de un año. no. No vayan, Determinado tiempo, entonces ahí uno ya se estaría no, adhiriendo a las obligaciones de la ley. no vayan tan lejos. Pues puede que se pacte o que no se pacte. Exactamente Solo eso. ver si se pasa. Ese es el punto, dice. Si se pacta, leámoslo de forma contraria, hagamos una inferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos no pactarlo. ¿Sí? Es muy diferente que la norma me diga, siempre tiene que pactarse, es diferente. Pero acá la norma me está diciendo, si se pacta, o sea que usted si quiere no lo pacta en ese evento. Es una norma dispositiva facultativa. Me está permitiendo a mí elegir si me adhiero o no me adhiero. Ojo, pero si lo pacto, ¿qué pasa? Ahí la norma sí me va a aplicar de forma imperativa en ese evento. ¿Me entiendes la dinámica? Ojo, normalmente, pero tampoco siempre es así, no se dejen engañar, pero normalmente la norma puede decir, podrá, tiene potestad, o sea, como lenguaje que me permite inferir que es algo facultativo. En este caso no lo tiene de una forma tan expresa, pero cuando dice si se pacta, yo ya entiendo que puedo no pactarlo. Entonces ahí me está dando la pauta de que es dispositiva. La otra sí que es mucho más dispositiva. Pueden agregarse. O sea, si quiero, puedo agregarle ahí a lo que dice ese punto, en ese evento. Y las normas supletivas son normas que, como su nombre lo dice, suplen. ¿Qué suplen? ¿Qué creen ustedes que suple esa norma? Los vacíos que hay en el ordenamiento jurídico. No. Suple un vacío, pero ¿cuál vacío es? Como un subsidio de otra obligación, ¿De qué, Laura? de otra norma, como una No. segunda. No, Ha sido la obligación, ¿no? no, tampoco. Ojo, tratemos de hacer la deducción. Perdóneme que sea tan cositero, Ginés, no nos va a sapear que Ginés la sabe. Pero, ojo, perdóneme que sea tan cositero, pero lo que me gusta es que hagamos análisis de deducción también. No aprendamos de memoria nomás, sino que es ver. La imperativa me dice cuál es el comportamiento, ¿cierto? En la facultativa, las personas por voluntad propia deciden cómo comportarse, ¿cierto? Y en la supletiva, ¿se suple qué? Obligaciones. No, lo mencioné dentro de lo que mencioné. El comportamiento. No, ellas me establecen un Lo que no está comportamiento. regulado. Lo que no está regulado, ¿por qué? Pues porque, digamos, en la imperativa No, hay una, pero es de carácter obligatorio, ¿no? sí, En la facultativa, pues me la da, digamos, pero me da varias opciones. Yo puedo escoger si lo hago o no.
Ujú. Y pues en la supletiva, pues, no sé, llego como a la conclusión o la deducción de que No. Ginette. Ginette la sabe. Lo que no se pactó. ¿Lo que no qué? Se pactó. Lo que no se pactó, o sea, ¿qué está supliendo? ¿La qué? Una norma ausente. No, no, no. Lo que no se pactó. Empieza por B, no de burro, sino de qué. De voluntad. ¿Ok? Es decir, lo que no pactaron los destinatarios. Aplica mucho en los contratos. Entonces, me devuelvo. Norma imperativa. Establece un comportamiento de estricto cumplimiento, ¿cierto? Facultativa me establece la posibilidad de yo elegir el comportamiento de unas alternativas o de forma abierta. En la norma supletiva me establece un comportamiento que aplica cuando el destinatario de la norma no elige cómo hacerlo, o sea, suple su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que el destinatario tiene la posibilidad de escogerlo. Y como no lo escoge, la ley dice, yo no puedo dejar ese cabo suelto, yo tengo que regular eso. Le di la posibilidad de que usted lo hiciera. Como usted no lo hizo, yo le voy a decir cómo se hace en ese evento. Les pongo un ejemplo, de manera general. La norma que le dice, tiene la posibilidad de de otorgar un testamento, ¿cierto? Pero si usted no otorga nunca un testamento y se muere, ¿qué pasa? La norma que le tiene, las reglas de la sucesión, ¿qué? Intestada por Inter- Ministerio de la Ley. O sea que es la regulación de la sucesión intestada es una normatividad supletiva que aplica porque la persona en vida no decidió voluntariamente testar. ¿Sí ven? Son normas de carácter supletivo en ese evento. Si usted hubiera decidido testar, no me aplica la intestada en ese caso. Pero ojo, pasa lo mismo que con la facultativa. Y es que es una norma que se activa cuando usted no decidió cómo hacerlo. Pero una vez activa, la norma se convierte también en imperativa. ¿Sí? Es decir, usted no decidió que quería testar, entonces de forma supletiva, la ley, como necesita regular ese tema, dice cómo hacerlo. La norma es un poco como permisiva en el sentido de decir, vea, decida usted. Pero si al final usted no decide, pues yo lo tengo que solucionar. Y lo voy a solucionar con estas normas supletivas, pero ahora las voy a aplicar de forma imperativa, en ese caso. ¿Entienden la idea? ¿Sí o no? Ok. Vean este. Artículo 209. ¿Qué dice esto? Ah, perdón, antes de mirar el artículo. Un ejemplo. Si yo le digo a Laura nuevamente que le compro el espejo, Laura me dice que me lo vende en tanto precio y celebramos el contrato. ¿Qué nos faltó decir? La fecha ¿La fecha de qué? de la entrega. Ok, ¿de qué más? ¿Qué más nos faltó decir? Hay hartas cosas que no dijimos. Condiciones de pago, plazos. Ok, todo. Exacto, Juan Andrés, como dijo Juan Andrés. No dijimos cuándo le pago, cuándo me entrega, dónde le pago, dónde me entrega, todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede en este evento? La ley tiene unas normas supletivas que suplen eso. La ley dice contraten, hablen eso. Si no lo hablan de forma supletiva, yo le digo cómo va a ser. Entonces yo le voy a decir ahora, dónde paga, cómo paga, cuándo paga, todo. Y tiene que obligatoriamente cumplirlo. No aprovechó la posibilidad que tenía de haberlo hecho usted en ese sentido. ¿Listo?
Entonces, acá un ejemplo, artículo 2009. ¿Qué nos dice? Dice, cuando no se fija, perdón, dice, si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo. ¿Qué nos quiere decir? Yo le dije a Dayana, le arriendo mi apartamento. ¿Cuánto? Págueme 1.000.000 de pesos mensuales. Dayana me dice, listo. Pero no dijimos cuánto va a durar el arrendamiento. No dijimos dura 6 meses, un año, nada. ¿Cierto? No establecimos el tiempo de duración. Entonces dice, cuando no se fija el tiempo de duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por, bueno, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar. ¿Qué quiere decir eso? Terminar el contrato. Sino preavisándola a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente. Explico. Le arriendo a Dayana, establecemos que le voy a dar el arriendo, con cuánta periodicidad me va a pagar, cuánto me va a pagar, pero no decidimos cuánto tiempo va a durar el arrendamiento. Si yo le hubiera dicho se lo arriendo por un año, yo sé que el 8 de marzo del otro año se le está terminando el contrato. Punto. Es claro. Pero como no lo dijimos, entonces, ¿cuál es el vacío que la norma suple? La norma me va a decir cómo hago para terminarlo en ese evento. Entonces, la norma me dice, tengo que preavisarle y la anticipación de ese preaviso será el mismo del tiempo de los pagos. ¿Qué quiere decir eso? Que si pactamos que le pago mes a mes, eso quiere decir que tengo que preavisarle con un mes de anticipación que ya no voy más con el contrato para poderlo terminar en ese evento. Se nos olvidó decir con qué periodicidad me paga. Hay otra norma que me dice qué periodicidad debe aplicar. Es decir, el legislador me suple esas ausencias de voluntad, como dijo Ginette, de acuerdo de que no pactamos y me establece la norma como debe ser. Y ahí la norma me aplica de forma imperativa y como tal pues se convierte en una fuente de obligación en ese caso. Es decir, que esta obligación que tengo de preavisar es una obligación que me nace cuando se da todo este contexto y aplica la norma supletiva. Antes esa obligación no estaba de esa forma, como está ahí. ¿Es claro? ¿Sí? Ok. Y una última apreciación antes de que miremos una cosita. Hay normas que pueden dentro de su contenido tener disposiciones imperativas, pero también de otro tipo. O sea, puede haber como misturas. Pueden haber normas que ustedes encuentren una parte imperativa, otra parte supletiva, otra parte dispositiva y todo dentro de la misma norma. Y hay normas que son solamente enunciativas, es decir, no son ninguna de las tres, simplemente me dan un concepto, me dicen algo, me dan un concepto. Esas normas no, no entran dentro de esta categoría, que son muy usuales en el código. Es usual, uno lo cree, pero es mayor el número de normas dispositivas y supletivas en el Código Civil que las mismas normas imperativas. ¿Por qué razón? Por lo que en materia de derecho privado prima la autonomía de la voluntad. Entonces la ley es más como autorregúlense, háganlo. Entonces priman no, o sea, encontramos más normas de esas características que otro tipo de normas en ese evento. Ahí. Listo, hagamos una cosa. Voy a ponerles unos ejemplos. Les iba a decir que les daba 10 minutos, buscaran ejemplos y ya, pero no. Voy a ponerles unos ejemplos y ustedes me van diciendo qué norma es, como para cerrar la clase. Entonces déjenme, voy acá a compartir una página, que es la página donde aparece el código, la página de la Secretaría del Senado, y ya lo miramos. Aquí no me salió.
Listo, creo que ahí ya les está saliendo, ¿sí? ¿Ya les compartió? Sí, señor. Listo, entonces miremos primero esta para, les decía, ejemplo, 1687. Definición de la novación. La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior. Eso es una norma enunciativa. O sea, no entra dentro de ninguna de las tres anteriores. ¿Sí ven? Solamente me está definiendo un concepto. Esa. Decía poner ese ejemplo como para aclarar eso. De esas hay muchas. Sobre todo cuando se inicia una figura y se explica. Pero hay algunas que también en su enunciación establecen obligaciones. Entonces puede que se den de ambas formas en ese caso. Ok, vamos a mirar acá un ejemplo. ¿Cuál es mi idea? Que ustedes a medida que ya empiecen a mirar el código, con facilidad, perdón, me equivoqué. Ustedes encuentren qué tipo de norma es, y eso es muy importante, porque de esa forma me genera a mí una destreza para poderme mover. Entonces usted cuando ya conoce la ley adecuadamente, sabe cómo puede también, no digamos que manipular, pero sí usted puede manejar la ley, porque usted sabe en qué momento puede comportarse aparte de la ley, o qué momento la ley no le da permiso para moverse. 1479. Ojo. ¿Qué dice? El donatario de donación gratuita no tiene acción de sanamiento aun cuando la donación haya principiado por una promesa. ¿Qué tipo de norma es? Imperativa. Imperativa. Punto. Ahí no hay discusión en esta. 1506. Dice 1506. Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona. En esa partecita, ¿qué tipo de norma es? Dispositiva facultativa. Dispositiva. ¿Puede uno hacerlo? ¿Puede uno estipularlo? Dispositiva, facultativa. Dispositiva facultativa. ¿Así Ajá. pegado las dos? No, cualquiera de las dos. ¿Cualquiera de las dos? Sí. Ah, listo. Miremos otra. 1571. Vean esta. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos, ¿Qué norma es? Imperativa. Imperativa, ¿por qué, Johan? Yo creo que imperativa porque dice, sin que por este pueda ponerse el beneficio de la división. Para mí está imponiendo una obligación. Pero le da la facultad de que pueda dirigirse a los deudores Ojo. o contra cualquiera de su arbitrio. Ok. Entonces, démonos cuenta de algo, Johan. Es facultativa porque me dice, y además la coloco porque está relacionada con obligaciones solidarias. Dice, el acreedor puede cobrarle al que quiera. No me dice, tiene que cobrarle a este, en ese caso. Cuando dice, sin que por este pueda ponérsele el beneficio de división, no es una carga hacia él, sino que es como una advertencia, y es que de pronto los deudores tengan la posibilidad de a él manifestarle que quieren dividir la deuda. Es una situación anexa a la problemática de la obligación solidaria. Pero acá la característica principal de la norma es que dice, usted tiene la posibilidad de cobrarle al que quiera. Punto. Entonces ahí la misma norma me está abriendo la puerta para que yo elija. Es una norma dispositiva. Ojo, no se dejen engañar por el lenguaje. Ya vamos a ver unas, Johan, donde el lenguaje parece imperativo, pero no son imperativas. Ya vamos a ver por qué. Ahí en ese evento. Tranquilos que a medida que vamos a ir avanzando en este curso, les voy a ir diciendo, uy, esta norma qué cree que es, esta norma qué cree que es. Y ahí las vamos a ir precisando. 1575.
Dice, acá, si el 1575, si el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores, ¿qué quiere decir eso? Leamos solo esa parte. Facultativa o imperativa. ¿Imperativo? Facultativo. No, facultativa. Ojo, ojo, lo que les quiero hacer entender. Por eso les dije, leamos solamente esa parte. Dice, si el acreedor condona, ¿qué quiere decir? Lo mismo que miramos en el ejemplo que teníamos, que decía si se pacta. Cuando dice si el acreedor condona, ¿qué quiere decir? Que decidió hacerlo. Sí, eso. Pero mirámoslo en sentido contrario, que puede no haber condonado, ¿cierto? Condonar es como perdonar la deuda. Es eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué me está queriendo decir la norma? Usted tiene la posibilidad de perdonar o no la deuda. Pero, ojo, si se pone a condonarla, acá viene la parte imperativa, dice, no podrá después ejercer la acción, ta. Es decir, usted tiene la posibilidad de no venir a asomarse acá. Acá no es obligatorio venir, pero si viene a mí, le tengo esta situación imperativa. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok. Como que se cruza una línea y después de que yo cruzo esa línea, pues inmediatamente ya cojo una obligación. 1649. Dice acá. El deudor 1649 no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le debe, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que disponga las leyes y casos especiales. Ojo, Imperativo. la norma es imperativa, Luisa. Pero ojo, des en cuenta el orden de la norma. La norma empieza siendo imperativa, pero termina lanzándome una parte dispositiva. Ya lo que saca la norma. Salvo el caso de convención contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo elegir pactarlo de una forma diferente, ¿cierto? En ese caso. Y esto, ojo, no me van a confundir. ¿Esto qué hace? Que realmente estemos hablando de una norma de carácter que ¿Dispositivo? no, supletiva, tal cual. ¿Por qué razón? El legislador mezcla las cosas, porque vea, el legislador, veamos en conjunto, el legislador que me está diciendo de alguna manera, arranca creándome una prohibición, pero esa prohibición me dice que me aplica cuando no hay acuerdo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la posibilidad de acordar algo diferente y si no lo acuerdo, me aplica. O sea que es una norma supletiva. ¿Me entienden la idea del por qué? ¿Sí? ¿O no? Es como si yo les dijera a ustedes, ojo, si yo les dijera a ustedes, voy a poner un ejemplo bien tonto. Yo soy el papá de Ginette y le digo, Ginette, usted no puede ir a rumbear este sábado. Entonces uno dice, uy, el tema se puso imperativo, ¿cierto? Le diga, a no ser que usted lave la loza. Voy a decir, no, va. ¿Qué quiere decir eso? Que Ginette, entonces uno dice, uy, se puso facultativo, pero no, si usted mira el todo, usted está viendo, es que Ginette tiene la posibilidad de elegir si lava la loza y si no la lava, la espera otro tipo de obligación. ¿Sí? Lo mismo que pasa en el caso del testamento. Lo que pasa es que está en un lenguaje que mezcla las cosas. ¿Me hago entender o no? No, profe, ¿Sí? yo la verdad no entendí ese pedacito. O sea que el Listo. ejemplo, por
suponer también irá a ser una norma supletiva. Sí, sí, o sea, a lo que voy es que, ojo, no se dejen engañar. El lenguaje del artículo empieza imperativo, luego me mete una parte supletiva, pero si usted mira el contexto de toda la norma, perdón, empieza imperativo, luego mete una parte facultativa, pero si ustedes miran el contexto de toda la norma termina siendo supletiva. ¿Por qué razón? Dayana, lo que les decía, yo le puedo decir a Dayana, ojo, Dayana, usted eh, usted no puede presentar el trabajo de forma individual, ¿cierto? Le coloco, excepto que lleve una nota, no, excepto que su trabajo sea de 20 páginas. ¿Qué quiere decir eso? Le metí una parte imperativa en la que le digo no puede, pero luego le coloco como una alternativa, le digo sí puede, es como un sí pero no, sí puede, pero si cumple con esta situación que depende de usted. ¿Qué sucede? Si usted mira el todo, usted se está dando cuenta que usted tiene la posibilidad o no de escoger, pero si no escoge, la está esperando algo que va a aplicar en ese evento, en ese caso. Es decir, usted tiene acá la posibilidad de escoger o no escoger, pero si no escoge, le aplica una norma de fondo que no puede presentar el trabajo de esa manera en ese evento. ¿Me hago entender, Dayana? ¿Sí? Sí, señor, entonces esa norma seguiría siendo imperativa. Así haya una No, alternativa. no. Lo que hablamos ahorita, lo que hablamos ahorita, la norma facultativa y la supletiva termina al final siendo imperativa. Arranca de una forma y termina de otra. En ese caso. Reitero, la imperativa de entrada le está diciendo tiene. La facultativa le dice escoja en ese evento, pero usted tiene que escoger algo. Y usted escoge. Y dependiendo de lo que usted escoja, ya cuando escoge, yo me le vuelvo imperativo acorde con lo que escoja. Y la supletiva, usted tiene la posibilidad de escoger o no, pero yo no me quedo quieto como norma. Es decir, yo necesito regular la situación. En cambio, en la facultativa no importa si el tema queda suelto. Por eso la supletiva, si usted no toma la facultad de decidirlo usted, yo tengo a la espera una forma de solucionar la situación. Y esa es la norma supletiva. Y ahí me le convierto en imperativa. Me lo transformo. Vamos a otro ejemplo. Vean acá. Miremos esta disposición. Vean estas dos normas. Independiente del lenguaje, del podrá, del debe, porque por ahí dice un podrá hacerse, todas esas cosas. Esa norma lo que me da a entender es que hay un carácter supletivo. ¿Cuál es el carácter supletivo? La norma me está diciendo, establezcan ustedes el precio. Pero, si no establecen el precio, yo le tengo la solución de forma supletiva. ¿Y cuál es la solución? Si es una cosa fungible que se venda al corriente de plaza, se entenderá que el precio será el del día de la entrega. ¿Sí? A menos de que se exprese otra cosa, dice ahí. O le puedo establecer el precio con un tercero, con un perito, en ese evento. Entonces es una norma supletiva, en ese caso. ¿Qué es lo que me está diciendo la norma? El precio lo ponen ustedes, esa es su voluntad. Pero si ustedes no dicen cuál es el precio, yo no puedo dejar ese cabo suelto. Entonces yo les voy a decir eso que es.
¿Qué es lo que pasa? Ojo, es lo que pasa con el tema de la unión marital de hecho. Entonces, la unión marital de hecho, ¿qué pasa? Ojo, estoy tratando es como para que me entiendan la dinámica o la filosofía de eso. Entonces, ¿qué pasa en la unión marital de hecho? Se van a vivir. Y entonces la gente dice, bueno, pero ustedes qué, viven juntos, pero no están casados, pero qué, o sea, ¿eso qué es? Entonces la norma ¿qué dice? La norma dice, yo no puedo dejar eso suelto. Entonces la norma dice, usted tiene la posibilidad de casarse, pero si no se casa, yo le voy a regular esa unión, esa convivencia a través de una norma que se llama unión marital de hecho, de forma supletiva. Suplo la voluntad en ese evento. Miremos otro ejemplo. ¿Saben lo que dice acá? Ese artículo es largo. Entonces dice, ojo, y la norma tiene varias componentes. 1887. Entonces la norma arranca diciendo, un predio rústico, ¿qué es un predio rústico? Es un predio rural. Puede venderse con relación a su cabida o como una especie de cuerpo cierto. O sea que estamos ante una parte que es que Facultativa. facultativa, tal cual, dispositiva o facultativa. Bueno, ojo, ¿qué significa eso, Hernán? Que si yo le voy a vender una finca, yo la puedo vender de dos formas. Yo le puedo decir, Hernán, le vendo esta finca en razón a la cabida. ¿Qué significa la cabida? El área, el tamaño. Entonces le voy a decir, para usted es importante que sean 80 hectáreas. O yo le puedo decir, le vendo esta finca como un cuerpo cierto, en lo cual no importa la medida. Entonces yo le voy a comprar a usted la hacienda. Y no me interesa si la hacienda tiene 80 hectáreas, 70, 50, y no quiero esa hacienda. Entonces lo compro como un cuerpo cierto en ese evento. Es decir, como si yo quiero... ¿Me escuchan ahí? Señor. Entonces, yo quiero comprar, pero no me interesa el área, la cabida, el tamaño, sino me importa es el bien. Entonces me enamoré de esa finca. Fue una finca de descanso y esa finca me encantó. ¿Me interesa cuánto mide? No. Me gustó mucho por la piscina, por eso. La compro como un cuerpo cierto. Pero quiero comprar una finca porque quiero cultivar. Entonces me interesa el área, el tamaño. Entonces la norma me dice, de forma facultativa, usted puede realizar ese negocio como cuerpo cierto o como cabida. No importa. Entonces acá explica, como cabida, tal y tal cosa, tal y tal cosa. Pero vea lo que me dice acá, señor. Esa parte sería enunciativa. Sí, es enunciativa, me da ejemplos. Me dice cuándo es una venta por cabida. Entonces me dice, cabida se expresa en el contrato. Bueno, ahí me establece de forma enunciativa, pero me establece unas pautas de cómo se hace la venta. Pero me interesa esta parte final, dice. En todos los demás casos, se entenderá venderse el predio o predios como un cuerpo cierto. Esa parte es una partecita que... Imperativa. No, supletiva. Supletiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a Hernán, Hernán, le vendo la finca, y la finca colocamos en el contrato, decimos que se vende en razón a su cabida. Si decimos eso, pasamos a los dos párrafos siguientes, donde me explica las reglas de la cabida, que si es menor o mayor la medida, todo eso. O yo le puedo decir inmediatamente, le vendo en razón a que sea un cuerpo cierto. Pero si no decimos ni lo uno ni lo otro, o sea, si no decimos que es cabida, ni decimos que es cuerpo cierto, se entenderá que es cuerpo cierto. ¿Sí ven? La norma ahí suple lo que nosotros no dijimos. Es una norma supletiva en esa parte. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No?
Tranquilos que a medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir diciendo, uy, miren, acá hay una parte supletiva, acá hay una parte imperativa, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y lo vayan ahí mirando en ese sentido. ¿Listo? Ok. Bueno. Pues si no hay preguntas, creo que hasta aquí llegamos. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Luego, profe. Sí, con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, Profe, qué pena, yo quería hacer una petición antes de que se acabe la clase. cuéntame, Johan. Es que quería pedirle el favor, pues yo estoy consciente de que usted tiene